Capítulo 9. El hueco en el tronco. Santiago fue el primero en distinguirlo. A lo lejos, allá en el terreno, saltando entre los pastos. Hacía meses que no lo veían. ¡Negro! ¡Volviste! Corrieron entre las malezas persiguiendo la mancha oscura que se movía más adelante. El negro era un perrote flaco, un poco desgarbado, de patas muy largas. Al escuchar su nombre giró la cabeza y luego trotó al encuentro del grupo. Al llegar junto a los chicos pegó un salto sobre Santiago y lo hizo caer de espaldas en el pasto. Se trepó a su pecho y le lengüeteó la cara, mientras todo el mundo, incluido Santiago, se reía a carcajadas. No era fácil encontrarse con el negro. Aparecía cuando se le daba la gana y cuando nadie lo esperaba. Volvía a desaparecer. Drigo y Santiago lo habían descubierto hacía 3 años, cerca del río. Jugaron con él toda la tarde y al volver a sus casas el perro lo siguió. No quiso entrar a ninguna casa y pasaba la noche en la plaza o en algún jardín. Lo seguía a todas partes, así que el grupo creyó que el perro les pertenecía. Pero una mañana, como había llegado, se marchó. Pasaron días enteros buscándolo. Pegaron carteles con su foto en los postes de luz, en los negocios, pero no pudieron dar con él. Como si se lo hubiera tragado la tierra, no apareció. 3 meses después, alguien les contó que lo había visto cerca del río, jugando con un grupo de chicos. Contó también que el negro respondía a otro nombre. De ese modo se enteraron de la verdad. El negro no era perro de tener un amo. Iba y venía con quienes quería, cuando se le daba la gana. Tuvieron que aceptarlo así, tal como era. No hubo discusión porque los perros no discuten. Pero ahora había vuelto y con el negro trotando al lado se sintieron protegidos. Estaban a unos metros del ombú. Algo se escondía en ese hueco abierto en mitad del tronco, y fuera lo que fuera, le daba a todo el árbol un aspecto sombrío. El ombú era realmente añejo. Desde el suelo a la copa tenía la altura de un edificio de 3 pisos. El tronco muy ancho se recostaba sobre unas raíces voluminosas y curvas que lo envolvían como gruesas serpientes trepadas unas sobre otras. ¿Cuánto tiempo hacía que el árbol crecía ahí? ¿Cuántos años tendría? Es un ombú, no es un árbol, dijo de la nada Drigo. De pie junto al tronco lo observaba con atención. Los demás lo miraron, sin entender a qué se refería. ¿Decís que este no es un árbol? El tronco de un árbol es de madera, y el de un ombú no es de madera, contestó. Se lo había explicado su madre una vez que estuvieron mirando un libro sobre ecosistemas. ¿No es de madera?, preguntó Romina mientras tocaba el tronco. ¿Y de qué es? Santiago se acercó al tronco y lo examinó. Violeta movió la cabeza con desdén. Su larga trenza color miel saltó como una cuerda sobre la remera verde que llevaba puesta. Sí, yo escuché decir eso del ombú, dijo con un tono displicente. Como sea, tiene forma de árbol, ramas de árbol y hojas de árbol. Digan lo que digan, para mí va a seguir siendo un árbol, desafió. Nadie la contradijo. La discusión había dilatado la llegada del momento que todos temían, asomarse a la cavidad. El centro del tronco formaba una horqueta y debajo se abría un hueco, como un gran ojo negro del tamaño de un hombre bajo. Drigo se separó del grupo, juntó coraje y trepó decidido. Se apoyó en la entrada del hueco y metió la cabeza en la oscuridad. Esto es nada más que un hueco vacío, anunció sin sacar la cabeza. Santiago había descubierto algo. Ellos eran los primeros en llegar. Lo demostraba el camino de pastos aplastados que habían hecho a sus pies entre la maleza. Era el único camino. El resto del terreno hasta la fábrica era un mar verde de pastos muy altos. Pero les digo que entró por ahí, insistió Romina. Estaba confundida. Se había remangado la remera y tenía la cara roja. Debió ser algo sobrenatural, susurró. Se acordó de que su maestra les había hablado sobre las leyendas. En los tiempos antiguos, cuando la gente no encontraba explicación para algo, inventaba historias y las creía. Pensó que a lo mejor su mente se había puesto a inventar.
Acá no hay nada, hace mucho calor. Mejor nos vamos, propuso Santiago. Ninguno se negó. Caminaron apenas unos pasos cuando delante de ellos surgió una nube blanca, azulina, que los envolvió hasta quitarles la visión del paisaje. La nube estaba formada por un sinnúmero de pequeñas mariposas y voló hasta deshacerse en el cielo, detrás de la copa del árbol. Todavía miraban el cielo cuando escucharon un resoplido. El negro parado en la horqueta del ombú, gruñía en dirección al hueco. Tenía el cuerpo erguido, las orejas paradas y la pata derecha encogida. Los labios superiores retraídos dejaban a la vista caninos blancos. De pronto pegó un salto y desapareció. ¡Uy! Gritó Saralía. Hubo un momento de desconcierto. Esperaron que volviera a salir, pero pasaron los minutos y eso no sucedió. No se escuchaba nada, ni ladridos, ni gruñidos, ningún movimiento. De a uno treparon a la horqueta. Diego metió la cabeza. El hueco estaba vacío. No veo al negro, dijo, ya adentro. Estoy tocando una pared. Cuando los demás se asomaron, no vieron a Drigo en el hueco. Solo se escuchaba su voz, que se alejaba. Por seguirlo fueron entrando. Poco a poco las voces se desvanecieron hasta que dejaron de oírse, y el único sonido en el paisaje fue otra vez el chirriar de las cigarras entre los pastos.